Cada mañana, millones de personas hacen exactamente lo mismo. Y está en casi todo lo que consumes. Hoy vas a descubrir el negocio sucio detrás de la cafeína y por qué el mundo entero es dependiente sin darse cuenta. Pausó Draumachikao. Esto no es solo sobre café. La cafeína es la droga psicoactiva más consumida del planeta. Más que la nicotina, más que el alcohol. Está en el café y en los refrescos, en las bebidas energéticas, incluso en medicamentos. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué una droga está tan normalizada? La respuesta no está en la ciencia. Está en el dinero. La cafeína no te da energía. Lo que hace es bloquear una sustancia llamada adenosina, la responsable de decirle a tu cerebro que está cansado. En otras palabras, no te despierta. El cansancio sigue ahí, pero tu cerebro deja de sentirlo. Y cuando el efecto desaparece, el cuerpo lo paga. Dolor de cabeza si no tomas café, irritabilidad, cansancio extremo. Eso no es falta de costumbre. Eso es abstinencia. La mayoría de personas no toman café por gusto. Lo toman para sentirse normales. Y ahí es donde el negocio se vuelve perfecto en un consumidor que vuelve todos los días. La industria de la cafeína mueve cientos de miles de millones de dólares al año en café, en refrescos, en bebidas energéticas. Suple. Pero aquí está el truco. En muchos productos no dicen claramente cuánta cafeína contienen. Algunas bebidas energéticas tienen el equivalente a 4 o 5 cafés en una sola lata y se venden como si fueran inofensivas. El objetivo ya no son adultos cansados, son adolescentes, colores llamativos en influencers, promesas de rendimiento y enfoque, a edades donde el cerebro aún se está formando. Y mientras más temprano empiezas, más difícil es salir. No es casualidad. Hice estrategia, ansiedad en insomnio, en taquicardia, dependencia psicológica. Pero lo más peligroso no es eso. Es que cuando estás cansado por cafeína, tomas más cafeína. Un círculo perfecto para la industria. Porque el café es cultura. Porque decir sin cafeína suena aburrido. Y porque cuestionar esto significaría afectar uno de los negocios más grandes del mundo. La cafeína no es el enemigo en la desinformación. Sí, no se trata de dejar el café. Se trata de entenderlo. Porque cuando algo controla tu día, tu humor y tu energía, ya no es solo una bebida. Mañana, cuando tomes tu café, pregúntate algo simple. ¿Lo disfrutas o lo necesitas? Porque esa respuesta lo cambia todo. ¿Disfrutas el café o lo necesitas? Porque esa respuesta lo cambia todo. Si lo necesitas, ya no es placer, es dependencia. Y cuando millones de personas dependen de lo mismo, alguien está ganando mucho dinero. Nos enseñaron que estar cansados es fracasar, que dormir poco es ser productivo, y que el café es la solución. Pero la cafeína no crea energía, la pide prestada al futuro, y como toda deuda, se cobra con intereses. El problema no es que estés cansado, el problema es que nadie te pregunta por qué. Dormimos menos, trabajamos más, estamos siempre conectados, y cuando el cuerpo protesta, lo silenciamos con cafeína. No solucionamos el problema, lo tapamos. Con el tiempo, el cuerpo aprende a resistir la cafeína. Lo que antes te despertaba, ahora solo te mantiene funcional. Subes la dosis, cambias a bebidas más fuertes. Y sin darte cuenta, ya no recuerdas cómo se siente estar descansado de verdad. Hoy la cafeína no se vende como una droga, se vende como una identidad. Soy cafetero, sin café no funciono. Primero café, luego existo. Frases que hemos convertido en nuestra personalidad. Cuando algo define quién eres, cuestionarlo se vuelve incómodo. Y eso, para el negocio, es perfecto. No es solo el sueño lo que pierdes. Pierdes concentración real, pierdes descanso profundo, pierdes la señal natural de tu cuerpo. Pero nadie habla de eso, porque el café está en la mesa, no en el problema. No verás campañas diciendo reduce tu consumo. No verás anuncios hablando de los beneficios de la abstinencia, porque si el consumidor duerme mejor, compra menos. Y un consumidor cansado es un consumidor constante. Esto no es una cruzada contra el café, es una invitación a recuperar el control, a decidir cuándo tomarlo y cuándo no, a no necesitarlo para existir. Porque la libertad empieza cuando puedes pasar sin algo que creías indispensable. La cafeína no te hace débil. No te hace, malo te hace, humano. Pero la pregunta sigue ahí, esperando una respuesta. ¿Lo disfrutas o lo necesitas? Pero ¿qué pasa cuando decides parar? ¿Qué es lo que recuperas? Porque no es solo energía, no es solo sueño, es algo mucho más profundo. Lo primero que regresa no es la fuerza, es la señal. Tu cuerpo vuelve a hablarte. Vuelve el cansancio real, vuelve el sueño verdadero, vuelve el silencio mental y eso asusta, porque llevamos años sin escucharlo. Cuando la cafeína desaparece de tu sistema,
No aparece energía mágica, aparece un vacío, y ese vacío revela algo muy incómodo. No estábamos cansados por falta de café. Estábamos agotados por la vida que llevábamos. Y eso no se arregla con una bebida. El verdadero enemigo no es la cafeína. Es el ritmo de vida que nos hemos impuesto. Dormir menos se ve como algo normal. Estar estresado es normal. Vivir acelerado es normal. Y cualquier cosa que te permita aguantar ese ritmo se vuelve indispensable, aunque te rompa lentamente por dentro. Sin cafeína, la mente baja el volumen. Los pensamientos son más lentos. Las reacciones, manos impulsivas. Las emociones, mucho más claras. No eres menos productivo. Eres menos explotable. Y ser menos explotable no vende. Nadie puede venderte descanso. No pueden venderte tiempo libre. No pueden venderte poner límites. Porque eso no se compra, se decide. Y un consumidor que decide por sí mismo deja de ser predecible. Dormir cuando tu cuerpo lo pide. Comer sin prisa en cansarte. Y parar. Acciones que hoy parecen simples pero son radicales en un mundo que no para. La cafeína no te quitó esto, solo te ayudó a olvidarlo. El momento más difícil de dejarla no es el síndrome de abstinencia. Es aceptar que quizás no deberíamos vivir así, que quizás el problema nunca fue el café, sino todo lo demás que nos obligaba a tomarlo. Recuperar el control no es volver atrás, es avanzar con conciencia. No se trata de prohibir, se trata de elegir, porque el día que no necesites nada para funcionar, ese día el negocio pierde su poder y tú recuperas algo que no tiene precio con casi todo lo que consumes. Hoy vas a descubrir el negocio sucio detrás de la cafeína y por qué el mundo entero es dependiente sin darse cuenta. Esto no es solo sobre café. La cafeína es la droga psicoactiva más consumida del planeta, más que la nicotina, más que el alcohol. Está en el café, en los refrescos, en las bebidas energéticas, incluso en medicamentos. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué una droga está tan normalizada? La respuesta no está en la ciencia. Está en el dinero. La cafeína no te da energía. Lo que hace es bloquear una sustancia llamada adenosina, la responsable de decirle a tu cerebro que está cansado. En otras palabras, no te despiertan, te engaña. El cansancio sigue ahí, pero tu cerebro deja de sentirlo, y cuando el efecto desaparece, el cuerpo lo paga. Dolor de cabeza si no tomas café, irritabilidad, cansancio extremo. Eso no es falta de costumbre, eso es abstinencia. La mayoría de personas no toman café por gusto. Lo toman para sentirse normales, y ahí es donde el negocio se vuelve perfecto, según un consumidor que vuelve todos los días. La industria de la cafeína mueve cientos de miles de millones de dólares al año. Café en refrescos, son bebidas energéticas, son suplementos. Pero aquí está el truco. A muchos productos no dicen claramente cuánta cafeína contienen. Algunas bebidas energéticas tienen el equivalente a 4 o 5 cafés en una sola lata, y se venden como si fueran inofensivas. El objetivo ya no son adultos cansados, son adolescente, colores llamativos en influencer, promesas de rendimiento y enfoque a edades donde el cerebro aún se está formando. Y mientras más temprano empiezas, más difícil es salir. No es casualidad. Es estrategia, ansiedad, insomnio, taquicardia, dependencia psicológica. Pero lo más peligroso no es eso. Es que cuando estás cansado por cafeína, tomas más cafeína en un círculo perfecto para la industria. Porque el café es cultura. Porque decir sin cafeína suena aburrido, y porque cuestionar esto significaría afectar uno de los negocios más grandes del mundo. La cafeína no es el enemigo, la desinformación. Sí, no se trata de dejar el café, se trata de entenderlo, porque cuando algo controla tu día, tu humor y tu energía, ya no es solo una bebida. Mañana cuando tomes tu café, pregúntate algo simple: ¿lo disfrutas o lo necesitas? Porque esa respuesta lo cambia todo. ¿Disfrutas el café o lo necesitas? Porque esa respuesta lo cambia todo. Si lo necesitas, ya no es placer, es dependencia. Y cuando millones de personas dependen de lo mismo, alguien está ganando mucho dinero. Nos enseñaron que estar cansados es fracasar, que dormir poco es ser productivo, y que el café es la solución. Pero la cafeína no crea energía, la pide prestada al futuro. Y como toda deuda, se cobra con intereses. El problema no es que estés cansado. El problema es que nadie te pregunta por qué. Dormimos menos, trabajamos más, estamos siempre conectados, y cuando el cuerpo protesta, lo silenciamos con cafeína. No solucionamos el problema, lo tapamos. Con el tiempo, el cuerpo aprende a resistir la cafeína. Lo que antes te despertaba, ahora solo te mantiene funcional. Subes la dosis, cambias a bebidas más fuertes, y sin darte cuenta, ya no recuerdas cómo se siente estar descansado de verdad. Hoy la cafeína no se vende como una droga, se vende como una identidad. Soy cafetero, sin café no funciono. Primero café,
luego existo. Frases que hemos convertido en nuestra personalidad. Cuando algo define quién eres, cuestionarlo se vuelve incómodo. Y eso, para el negocio, es perfecto. No es solo el sueño lo que pierdes. Pierdes concentración real, pierdes descanso profundo, pierdes la señal natural de tu cuerpo. Pero nadie habla de eso, porque el café está en la mesa, no en el problema. No verás campañas diciendo reduce tu consumo. No verás anuncios hablando de los beneficios de la abstinencia, porque si el consumidor duerme mejor, compra menos. Y un consumidor cansado es un consumidor constante. Esto no es una cruzada contra el café, es una invitación a recuperar el control, a decidir cuándo tomarlo y cuándo no, a no necesitarlo para existir. Porque la libertad empieza cuando puedes pasar sin algo que creías indispensable. La cafeína no te hace débil. No te hace. Malo te hace. Humano. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Esperando una respuesta? ¿Lo disfrutas o lo necesitas? Pero ¿qué pasa cuando decides parar? ¿Qué es lo que recuperas? Porque no es solo energía, no es solo sueño, es algo mucho más profundo. Lo primero que regresa no es la fuerza, es la señal. Tu cuerpo vuelve a hablarte. Vuelve el cansancio real, vuelve el sueño verdadero, vuelve el silencio mental y eso asusta, porque llevamos años sin escucharlo. Cuando la cafeína desaparece de tu sistema, no aparece energía mágica, aparece un vacío, y ese vacío revela algo muy incómodo. No estábamos cansados por falta de café. Estábamos agotados por la vida que llevábamos. Y eso no se arregla con una bebida. El verdadero enemigo no es la cafeína. Es el ritmo de vida que nos hemos impuesto. Dormir menos se ve como algo normal. Estar estresado es normal. Vivir acelerado es normal. Y cualquier cosa que te permita aguantar ese ritmo se vuelve indispensable, aunque te rompa lentamente por dentro. Sin cafeína, la mente baja el volumen. Los pensamientos son más lentos. Las reacciones, manos impulsivas. Las emociones, mucho más claras. No eres menos productivo, eres menos explotable, y ser menos explotable no vende. Nadie puede venderte descanso. No pueden venderte tiempo libre. No pueden venderte poner límites, porque eso no se compra, se decide. Y un consumidor que decide por sí mismo deja de ser predecible. Dormir cuando tu cuerpo lo pide, comer sin prisa en cansarte, y parar. Acciones que hoy parecen simples pero son radicales en un mundo que no para. La cafeína no te quitó esto, solo te ayudó a olvidarlo. El momento más difícil de dejarla no es el síndrome de abstinencia. Es aceptar que quizás no deberíamos vivir así, que quizás el problema nunca fue el café, sino todo lo demás que nos obligaba a tomarlo. Recuperar el control no es volver atrás, es avanzar con conciencia. No se trata de prohibir, se trata de elegir, porque el día que no necesites nada para funcionar, ese día el negocio pierde su poder y tú recuperas algo que no tiene precio en tu control.